A las 11:47 de la noche del martes, Alfonso El Rolo Suárez fue ejecutado de 3 disparos en la cabeza mientras salía de la taquería Los Amigos, en la colonia Santa Cecilia, Guadalajara, terminando una guerra personal que había durado 6 meses. El sicario había esperado 2 horas escondido entre vehículos estacionados hasta confirmar que el objetivo salía solo del establecimiento, aplicando una orden directa del comandante regional del Cártel de la Costa, que exigía muerte inmediata. Alfonso había sido líder de una célula independiente que controlaba la distribución de cristal en 4 colonias hasta que se negó a pagar el derecho de piso que la organización cobraba por operar en territorio bajo su control. Ese Rolo creyó que podía jugar en nuestra cancha sin pagar la cuota. Ya le advertimos 3 veces, ahora pagó las consecuencias, declaró el Chacal Ramírez, el comandante que ordenó la ejecución. El cuerpo fue abandonado en la banqueta mientras el ejecutor escapó en una motocicleta Honda que había robado específicamente para la operación, siguiendo un protocolo que evitaba el uso de vehículos rastreables. La familia Suárez confirmó la muerte mediante una llamada de la morgue a las 2:30 de la madrugada, iniciando el proceso de velorio que, según la tradición mexicana, duraría 24 horas en la casa familiar. El hermano mayor, Emiliano Suárez, había contactado a la funeraria San José para organizar la ceremonia que se realizaría en el domicilio de la colonia Oblatos, donde Alfonso había crecido durante su infancia. Vamos a velar a mi hermano en casa como corresponde. Que vengan familiares, amigos, vecinos que lo conocieron desde niño, decidió Emiliano coordinando los detalles. El velorio fue programado para comenzar el jueves a las 6 de la tarde en la casa familiar, ubicada en la calle Morelos, número 847, con una misa de cuerpo presente a cargo del padre Miguel Santos de la parroquia local. La noticia de la muerte había circulado rápidamente entre las redes criminales porque Alfonso mantenía contactos con múltiples organizaciones que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Quieres saber cómo se enteró el Cártel de la Costa del velorio y qué planearon? No te pierdas esta revelación devastadora. El Chacal Ramírez había recibido información sobre el velorio a través de un informante que monitoreaba las actividades de la familia Suárez, para confirmar que la muerte había eliminado la resistencia contra la expansión territorial. Jefe, la familia del Rolo va a velarlo mañana en casa de su hermano. Va a estar llena de gente que trabajaba con él. Perfecta oportunidad para mandar un mensaje, reportó. El comandante había interpretado el velorio como una oportunidad estratégica para demostrar el poder de la organización, mediante una presencia intimidante que desalentaría futura resistencia de grupos independientes. Vamos a llegar con 20 elementos para que vean que controlamos hasta los pinches velorios. Que sepan quién manda en Guadalajara, ordenó la movilización, que incluiría despliegue de fuerza. El plan original no incluía violencia adicional, sino una demostración de poder que confirmara la dominancia territorial mediante presencia armada durante la ceremonia fúnebre. La logística incluyó coordinación de 4 camionetas que transportarían sicarios armados, el establecimiento de un perímetro que controlara los accesos, y un mensaje claro sobre las consecuencias de desafiar la autoridad del cártel. No vamos a matar a nadie más. Solo queremos que vean nuestras caras. Nuestras armas, que entiendan que somos dueños del territorio, aclaró el Chacal. Un segundo elemento del plan incluía la identificación de colaboradores de Alfonso que asistieran al velorio, recopilando información para futuras operaciones de reclutamiento o eliminación. Y fotografíen a todos los que lleguen. Queremos saber quién trabajaba con el Rolo, quién puede causarnos problemas. Después, instruyó el comandante. La preparación había comenzado el miércoles en la madrugada cuando un grupo seleccionado de sicarios recibió un briefing sobre objetivos específicos, reglas de enfrentamiento y coordinación temporal para maximizar el impacto. Mientras el Cártel de la Costa planificaba su demostración de fuerza, la policía estatal había interceptado comunicaciones que revelaron la intención de realizar un operativo intimidatorio durante el velorio de la víctima. El agente de inteligencia Luis Herrera monitoreaba frecuencias utilizadas por la organización criminal mediante equipo especializado que había sido instalado después de un incremento en la violencia territorial. Tenemos información sobre el plan del cártel para aparecer en el velorio mañana. Hablan de 20 elementos armados.
Intimidación, fotografiar asistentes, reportó a la comandancia. La información había llegado en un momento crucial porque la policía estatal había estado buscando una oportunidad para capturar una célula completa del cártel de la costa sin un enfrentamiento que pusiera en riesgo a civiles. Esta es la oportunidad perfecta. Sabemos exactamente cuándo y dónde van a estar. Podemos prepararles una sorpresa que no esperan, evaluó el comandante Roberto Sandoval, tomando la decisión de interceptar el operativo criminal. Esto había requerido coordinación con la familia Suárez para obtener cooperación que permitirá establecer un operativo encubierto durante el velorio real. Necesitamos su ayuda para capturar a los asesinos de Alfonso. Podemos convertir el velorio en una trampa que los traiga directamente a nuestras manos, propuso la autoridad. Emiliano Suárez había aceptado colaborar con el operativo que prometía justicia para su hermano asesinado, proporcionando acceso que facilitaría la infiltración policial. Si pueden agarrar a los cabrones que mataron a mi hermano, tienen mi apoyo completo. Usen la casa, hagan lo que necesiten. Autorizó la cooperación. La coordinación había incluido modificación de planes funerarios para acomodar la presencia de agentes encubiertos que se mezclarían con dolientes legítimos durante la ceremonia. El operativo luto falso fue diseñado para utilizar el velorio como cebo que atraería a los sicarios hacia una ubicación controlada, donde podrían ser capturados sin escape. El plan incluía la infiltración de 25 agentes especializados que se disfrazarían como familiares, amigos y vecinos que normalmente asistirían a un velorio en una comunidad mexicana tradicional. Vamos a llenar la casa con policías vestidos de civiles. Cuando lleguen los sicarios del cártel, van a caminar directo hacia una trampa que no pueden detectar, explicó la estrategia. La selección de agentes había priorizado elementos con experiencia en operaciones encubiertas, conocimiento de la cultura local y capacidad para mantener una caracterización durante horas. El comandante Sandoval había coordinado con la funeraria para modificar detalles que facilitaran el operativo, sin comprometer la autenticidad que mantendría el engaño efectivo. El velorio tiene que verse completamente normal. Ataúd, flores, rezos, todo debe corresponder con las tradiciones que la familia Suárez habría seguido naturalmente, instruyó. La preparación había incluido estudio de relaciones familiares, amistades y vecinos que Alfonso había mantenido para crear caracterizaciones convincentes que no despertaran sospechas. El agente Herrera había coordinado con un informante que proporcionaría confirmación sobre la hora exacta cuando el cártel iniciaría la movilización hacia el velorio. Mantenemos comunicación abierta. Cuando confirmes que los sicarios están en ruta, activamos posiciones finales para una recepción que no esperan, estableció el protocolo. El miércoles durante la noche, la casa de la familia Suárez fue discretamente adaptada para acomodar a los agentes encubiertos mediante modificaciones que facilitarían la coordinación sin comprometer la apariencia normal. Instalamos comunicación que permite coordinación sin que los sicarios detecten la preparación. La casa va a parecer un velorio normal, pero será un centro de mando, explicó la preparación técnica. El jueves a las 5:30 de la tarde, los primeros agentes encubiertos comenzaron una llegada escalonada para establecer una presencia que pareciera la acumulación natural de dolientes que venían a presentar respetos. Recuerden la caracterización. Son familiares lejanos, amigos de trabajo, vecinos que conocían al difunto. Mantengan conversaciones apropiadas para la ocasión, instruyó el comandante del operativo. La agente Patricia González llegó a la casa Suárez, vestida de luto completo, interpretando el rol de una prima lejana que había viajado desde Michoacán para presentar respetos al difunto Alfonso. Su caracterización incluía fotografías familiares falsas, conocimiento sobre la historia personal de Alfonso obtenido mediante investigación, y habilidad para mantener conversaciones convincentes durante horas. Mi pésame, Emiliano. Alfonso era un buen muchacho. No se merecía terminar así. Vengo de Uruapan en cuanto me avisaron. Saludó utilizando información que había memorizado sobre las relaciones familiares. El agente Carlos Mendoza arribó, interpretando a un vecino de la colonia que había conocido a Alfonso desde niño, proporcionando cobertura que justificaría una presencia prolongada sin despertar sospechas. Pobre Alfonso.
Jugábamos fútbol juntos en la calle. No puedo creer que ya no esté, comentó mientras observaba discretamente puntos de acceso que los sicarios utilizarían. El posicionamiento de agentes encubiertos. Seguía un plan que distribuía elementos especializados en ubicaciones estratégicas, entrada principal, patio trasero, azotea vecina, calle adyacente. El comandante Sandoval coordinaba desde una unidad móvil estacionada a 4 cuadras, monitoreando comunicaciones mientras supervisaba la infiltración que debía completarse antes de las 6 de la tarde. Confirmó posición Águila 1 en entrada principal. Águila 2 cubriendo patio, Águila 3 en azotea, Águila 4 vigilando la calle, reportaron las posiciones. El agente Herrera había confirmado mediante escucha que el cártel mantendría el horario original, con una llegada programada para las 7:30 de la tarde, cuando el velorio estuviera en su momento de mayor concentración de asistentes. El Chacal dice que lleguen cuando haya más gente. Quieren máximo impacto para que todos vean quién controla el territorio, transmitió el informante. ¿Quieres saber cómo los agentes lograron mezclarse perfectamente con los dolientes? No te pierdas esta infiltración magistral. La agente Sandra Ríos había sido seleccionada por su parecido físico con mujeres de la familia, interpretando a una tía materna que proporcionaría apoyo emocional durante la ceremonia. Emiliano, mi hijo, aquí estamos para acompañarte. Alfonso está con Dios ahora. Descansa en paz, declaró mientras posicionaba discretamente equipo de comunicación. Su entrenamiento incluía conocimiento sobre rituales católicos mexicanos, oraciones apropiadas y comportamiento que correspondiera con las tradiciones funerarias que la familia Suárez seguiría. Naturalmente. El agente Roberto Vega interpretaba a un compadre del padre de Alfonso, una relación que justificaría conocimiento íntimo sobre las actividades del difunto mientras proporcionaba información valiosa durante conversaciones. Alfonso me platicaba sus problemas con esos cabrones del cártel. Nunca pensé que llegarían tan lejos, comentó estableciendo una narrativa que explicaría los motivos del asesinato. La caracterización había requerido estudio de jerga local, patrones de habla y referencias culturales que confirmarían autenticidad ante cualquier observador experimentado. La agente María Elena Ruiz coordinaba con mujeres auténticas de la familia para preparar comida que se serviría durante el velorio, un rol que facilitaba movimiento por toda la casa. Voy a hacer café para todos. La gente va a seguir llegando y necesitamos atender bien, declaró mientras identificaba ubicaciones donde los sicarios podrían posicionarse. La preparación culinaria seguía tradiciones mexicanas que incluían café perpetuo, pan dulce y comida casera que familiares y amigos esperarían encontrar durante una vigilia nocturna. Los agentes masculinos habían sido distribuidos como amigos de trabajo, vecinos y familiares que proporcionarían la presencia masculina necesaria para controlar la situación cuando llegaran los sicarios. Alfonso era un trabajador honesto. No entiendo por qué lo mataron. Conversaban mientras examinaban ángulos de tiro que utilizarían si la situación requiriera fuerza letal. A las 6:15 de la tarde, la casa había alcanzado una capacidad que parecía natural para el velorio de una persona conocida en la comunidad, con 25 agentes mezclados entre 15 dolientes legítimos. El ataúd había sido posicionado en la sala principal, rodeado de coronas florales que incluían dispositivos de vigilancia que documentarían la llegada de los sicarios, para evidencia posterior. Audio y vídeo funcionando perfectamente. Tenemos cobertura completa del área donde se desarrollará el contacto, confirmó un especialista técnico. El padre Miguel Santos condujo un rezo programado para las 6:30 de la tarde, ceremonia que proporcionaba actividad normal mientras los agentes verificaban posiciones finales. Dios nuestro Señor, recibe a Alfonso en tu reino eterno. Consuela a la familia en este momento de dolor, rezó. La oración había sido coordinada para finalizar antes de la llegada estimada. Durante el rosario, los agentes practicaron señales discretas que utilizarían para coordinar la respuesta cuando los sicarios iniciaran la infiltración en el perímetro establecido. Al completar el Ave María, todos confirman posición. Águila líder da señal de preparación cuando los objetivos estén en rango, ensayaron la comunicación. A las 7 de la tarde,
El informante confirmó la movilización del cártel desde un punto de reunión ubicado en un taller mecánico de la colonia industrial, donde habían estado preparando vehículos. El Chacal ya salió con 4 camionetas, llevan 15 elementos armados, van directo al velorio. Tiempo estimado de arribo, 20 minutos, alertó. El comandante Sandoval activó la condición roja que preparaba a todos los elementos para la recepción de objetivos que no anticipaban resistencia organizada. Confirmo condición roja. Objetivos en ruta. Arribo estimado 7:20 de la tarde, mantengan posiciones. Hasta orden de contacto, transmitió por radio encriptada. Los agentes encubiertos recibieron la alerta mediante señales preacordadas que indicaban la proximidad de los sicarios sin comprometerlas. Caracterizaciones que habían estado manteniendo durante 2 horas. La última verificación incluyó confirmación de armamento oculto, chalecos antibalas bajo la ropa civil y equipos de comunicación que funcionarían durante el enfrentamiento. Armas verificadas, comunicación funcional, posiciones confirmadas. Estamos listos para recibir a la visita que no esperan, reportaron los elementos. La tensión en la casa había incrementado imperceptiblemente mientras los dolientes legítimos continuaban el velorio sin sospechar que estaban participando en un operativo policial. Mantengan la actuación natural. La familia real no debe detectar la preparación que comprometa la seguridad durante la operación, instruyó el comandante. A las 7:15 de la tarde, un vigía posicionado en la azotea confirmó el avistamiento del convoy que se aproximaba por la calle principal, utilizando una formación que correspondía con la descripción proporcionada. Confirmo 4 vehículos Suburban negras aproximándose en formación táctica, velocidad reducida, ocupantes múltiples visibles, observó mediante binoculares. El Chacal Ramírez había distribuido a los sicarios en vehículos que transportaban armamento pesado, AK-47, granadas, chalecos antibalas, anticipando resistencia potencial. Llegamos, rodeamos la casa, que vean nuestras armas, tomamos fotos, nos largamos. Operación simple que demuestra quién controla la zona, repasó las instrucciones. El convoy había reducido velocidad al aproximarse a la calle Morelos, mientras los sicarios verificaban el área, buscando posible vigilancia que pudiera complicar el operativo intimidatorio. Todo se ve normal. Mucha gente llorando, carros estacionados. Típico velorio de barrio. Vamos a entrar como planeamos. Confirmó la exploración inicial. La primera camioneta se estacionó directamente frente a la casa, mientras la segunda bloqueaba la calle. La tercera cubría el acceso posterior. La cuarta permanecía móvil para escape. Confirmo posicionamiento enemigo según protocolo esperado. Están cayendo en la formación que habíamos anticipado, observó el comandante desde la posición de mando. Los sicarios descendieron de los vehículos portando armas visibles, utilizando una intimidación que había funcionado en operativos anteriores contra familias indefensas. El Chacal encabezaba un grupo de 6 elementos que caminaron hacia la entrada principal, esperando encontrar dolientes aterrorizados que facilitarían la demostración de poder. Buenas noches. Venimos a presentar respetos al difunto Alfonso, declaró con ironía mientras los sicarios flanqueaban la entrada con AK-47 en posición de combate. El momento crítico había llegado cuando el comandante del cártel cruzó el umbral de la casa donde 25 agentes especializados esperaban la señal para iniciar la captura. La agente González mantuvo la caracterización perfecta, respondiendo con voz temblorosa que correspondía con él. Terror que una familia legítima experimentaría ante una invasión armada. Pasen, señores. Estamos velando a Alfonso como corresponde, invitó mientras comunicaba discretamente la posición de los objetivos que habían entrado en la trampa. El Chacal Ramírez cruzó el umbral de la casa familiar, observando un ambiente que correspondía perfectamente con un velorio mexicano tradicional. Ataúd abierto, coronas florales, dolientes llorando, aroma de café recién preparado. Sus 5 sicarios flanquearon la entrada manteniendo los AK-47 en posición intimidante, mientras exploraban visualmente el interior, buscando objetivos que pudieran representar una amenaza futura para la organización. ¿Dónde están los compañeros del finado?
Queremos conocer quién trabajaba con Alfonso. Para aclarar la situación territorial, demandó el comandante con voz autoritaria. La agente Patricia González mantuvo la caracterización perfecta, respondiendo con un nerviosismo auténtico que cualquier civil experimentaría ante la presencia de hombres armados en una ceremonia sagrada. Señor, aquí solo está la familia. Alfonso no metía trabajo en casa, respetaba el hogar donde crecimos. Explicó mientras comunicaba discretamente la posición mediante una señal preacordada. Emiliano Suárez, el hermano auténtico del difunto, había sido instruido para mantener un comportamiento natural que no comprometiera el operativo, mientras proporcionaba información que dirigiera a los sicarios hacia el área preparada. Mi hermano tenía sus asuntos, pero aquí solo venimos a despedirlo. Si quieren hablar de negocios, respeten que estamos de luto, respondió con dignidad. El chacal interpretó la respuesta como sumisión apropiada, avanzando hacia la sala principal, donde el ataúd había sido posicionado estratégicamente para concentrar a los objetivos en una zona de captura. Vamos a presentar respetos. Y después conversamos con la familia sobre el territorio que Alfonso controlaba, anunció mientras los sicarios se dispersaban por la casa. El agente Carlos Mendoza, caracterizado como vecino, observó la distribución de los sicarios que correspondía exactamente con el patrón que habían anticipado durante la planificación. 2 elementos en entrada, 1 en cocina, 2 en sala. ¿Quieres saber el momento exacto cuando se activó la trampa? No te pierdas esta confrontación devastadora. El comandante Sandoval había esperado hasta confirmar que todos los objetivos estaban dentro de la casa antes de autorizar el inicio de la operación que requería una sincronización perfecta. Confirmo 6 objetivos en interior, 9 elementos adicionales en perímetro exterior. Activamos captura en 3, 2, 1, transmitió por radio encriptada. A las 7:43 p.m. exactamente, la agente González gritó el código que identificaba el inicio del operativo. ¿Se siente mal el niño? Señal que activó la respuesta coordinada de los 25 elementos. Policía estatal, al suelo inmediatamente. Suelten las armas. Rugieron los agentes mientras revelaban identificación y armas que habían mantenido ocultas bajo la ropa civil. El chacal experimentó un shock total al comprender que el velorio había sido una trampa elaborada, intentando reaccionar mientras procesaba la realidad de estar rodeado por fuerzas especiales. Un sicario posicionado en la cocina intentó disparar su AK-47, pero fue neutralizado por la agente María Elena Ruiz, que había anticipado el movimiento desde la posición culinaria que ocupaba. No se muevan, tienen 3 segundos para soltar las armas o abrimos fuego, advirtieron mientras los dolientes auténticos fueron protegidos por agentes que los cubrieron. El enfrentamiento duró 45 segundos con un intercambio limitado de disparos porque los sicarios habían sido sorprendidos en una posición tácticamente inferior. El agente Roberto Vega había neutralizado a un elemento que intentaba escapar hacia el patio trasero, utilizando un taser que incapacitó al objetivo sin causar herida letal. Objetivo neutralizado en zona 2, área segura, reportó mientras aplicaba esposas al sicario, que había quedado inconsciente por la descarga eléctrica. 2 sicarios en la entrada principal intentaron retroceder hacia los vehículos, pero fueron interceptados por los agentes Mendoza y Ruiz que habían bloqueado el escape. Al piso. Las manos donde las podamos ver, ordenaron mientras apuntaban con Glocks que habían extraído de holsters ocultos bajo chamarras. El chacal había soltado su arma comprendiendo la imposibilidad de resistir cuando contó más de 20 cañones apuntando desde todas las direcciones posibles. Nos pusieron trampa, cabrones. Está cabrón. Mejor nos rendimos, admitió la derrota mientras levantaba las manos en señal de rendición. Simultáneamente, el operativo exterior había neutralizado a los 9 sicarios que permanecían en los vehículos mediante la coordinación de agentes que habían estado posicionados en azoteas y calles adyacentes. Confirmo captura de elementos exteriores. 4 vehículos asegurados. 9 sujetos en custodia, armamento decomisado, reportó el equipo de apoyo. El agente Herrera coordinó el aseguramiento de evidencia que incluía fotografías de los sicarios, decomiso de armas y
Documentación de comunicaciones que vincularían el operativo con la jerarquía superior. Decomisamos 15 AK-47, 6 pistolas, 12 granadas fragmentarias, 4 radios. Documentación que incluye mapas territoriales, inventarió el material capturado. El proceso de arresto siguió protocolos establecidos que garantizaron la legalidad del procedimiento. Lectura de derechos, atención médica para heridos y separación de detenidos para interrogatorio. Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra. Tienen derecho a un abogado, recitaron los agentes. Durante el proceso, el Chacal había sido esposado con precauciones adicionales debido a la peligrosidad demostrada durante un historial criminal que incluía múltiples homicidios. Ramón Vega Ramírez, alias El Chacal, queda arrestado por homicidio, asociación delictuosa, portación de armas prohibidas, formalizó el comandante Sandoval. La familia Suárez había sido protegida. Durante el operativo, con los dolientes auténticos siendo evacuados temporalmente mientras especialistas procesaban la escena del crimen, la familia está segura. El velorio puede continuar después del procesamiento de evidencia. Agradecemos la cooperación que hizo posible la captura, agradeció el comandante. Emiliano Suárez expresó satisfacción por la justicia aplicada contra los asesinos de su hermano. Gracias por agarrar a los cabrones que mataron a Alfonso. Ahora puede descansar en paz. A las 8:30 de la tarde, la casa había sido liberada después de completar la documentación forense, permitiendo que la ceremonia continuara con la tranquilidad que la familia merecía. Operativo resultó en captura de 15 sicarios del Cártel de la Costa, incluyendo al comandante regional. Sin víctimas civiles o elementos policiales, debido a una planificación meticulosa. Operación exitosa, célula completa neutralizada, comandante capturado, territorio liberado de amenaza inmediata. Evaluó el resultado el comandante Sandoval. Los interrogatorios preliminares revelaron información sobre la estructura jerárquica que facilitaría operativos futuros contra el liderazgo superior que había ordenado la ejecución de Alfonso. El Chacal proporcionó datos sobre un comandante superior conocido como el Patrón, que controlaba operaciones regionales desde una ubicación que sería identificada posteriormente. La confiscación de comunicaciones había proporcionado acceso a frecuencias utilizadas por la organización, permitiendo un monitoreo continuo de actividades que facilitaría investigaciones futuras. Interceptamos códigos, frecuencias, contactos que van a permitir golpear una estructura más amplia durante las próximas semanas, anticipó Inteligencia. La prensa había sido notificada sobre el operativo exitoso que demostraba la efectividad del trabajo de inteligencia coordinado con cooperación ciudadana. La operación demuestra que la coordinación entre autoridades y comunidad puede neutralizar amenazas que parecían incontrolables, declaró un vocero oficial. La familia Suárez completó el velorio durante la madrugada con una tranquilidad que no habrían tenido si el cártel hubiera ejecutado su plan original de intimidación. Alfonso puede descansar sabiendo que justicia fue aplicada. Sus asesinos van a pagar por el crimen que cometieron, consoló el padre Miguel durante la ceremonia final. El funeral fue realizado el viernes con presencia discreta de elementos policiales que garantizaron seguridad durante el sepelio. En el cementerio municipal. La protección continúa hasta asegurar que la familia no enfrentará represalias por cooperación con el operativo, garantizó el comandante Sandoval. El entierro había concluido sin incidentes, marcando el fin de un episodio que había demostrado la vulnerabilidad de las organizaciones criminales ante un trabajo de inteligencia efectivo. Los criminales confían en la intimidación, pero pierden ventaja cuando las autoridades utilizan inteligencia y preparación adecuada, analizó el éxito. El resultado había fortalecido la confianza comunitaria en la capacidad de las autoridades para proteger a ciudadanos que cooperaran con investigaciones contra el crimen organizado. La comunidad ve que cooperación con autoridades produce resultados concretos. Esto fortalece el tejido social contra la penetración criminal, evaluó el impacto social. Durante los siguientes días, el territorio anteriormente controlado por la célula de El Chacal experimentó una reducción significativa en extorsión,
secuestro y tráfico que había afectado al comercio local. Comerciantes reportan que ya no reciben amenazas de cobro de cuotas. El ambiente comercial ha mejorado notablemente, confirmó la Cámara de Comercio. El éxito del operativo había establecido una metodología replicable que combinaba inteligencia, cooperación ciudadana y operaciones encubiertas para neutralizar células criminales específicas. El comandante Sandoval coordinó una capacitación que expandiría las técnicas hacia otros departamentos que enfrentaban desafíos similares con organizaciones criminales locales. El viernes a las 6 de la mañana, los 15 sicarios capturados fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad de la Policía Estatal, donde especialistas en crimen organizado iniciarían interrogatorios individuales para extraer información sobre la estructura del Cártel de la Costa. El Chacal Ramírez fue separado inmediatamente de sus subordinados para evitar comunicación que pudiera coordinar versiones durante el proceso que determinaría el alcance de las operaciones criminales. El comandante Sandoval había coordinado con el Ministerio Público para garantizar la legalidad de procedimientos que resistirían impugnaciones defensivas durante juicios posteriores. Necesitamos información sólida que permita desmantelar la estructura completa. Cada sicario debe ser interrogado por separado, siguiendo protocolos que garanticen admisibilidad judicial, instruyó la primera sesión con el Chacal. Fue dirigida por un investigador especializado que había estudiado el expediente completo sobre actividades del comandante regional durante 2 años. El licenciado Miguel Herrera aplicó técnicas legales de presión psicológica que incluían confrontación con evidencia física, amenaza de cadena perpetua y oferta de reducción por cooperación. Ramón, tenemos evidencia que te vincula directamente con el asesinato de Alfonso Suárez. Testigos, balística, comunicaciones interceptadas. Tu situación es muy grave, comenzó el interrogatorio. El Chacal había mantenido silencio inicial siguiendo instrucciones que la organización proporcionaba sobre comportamiento durante arrestos. Negar participación, solicitar abogado, evitar declaraciones. Quiero hablar con mi licenciado. No voy a decir nada sin asesoría legal que me proteja durante el proceso, declaró conociendo los derechos que habían sido explicados. El proceso había continuado con interrogatorios de sicarios menores que carecían de entrenamiento legal para resistir técnicas profesionales de investigación criminal. ¿Quieres saber qué reveló el primer sicario que se quebró? No te pierdas estas confesiones devastadoras. Eduardo, el Rata González, sicario de 23 años con antecedentes menores, fue el primer elemento en proporcionar información después de 6 horas de interrogatorio continuo. Licenciado, yo no más seguía órdenes. El Chacal nos dijo que fuéramos al velorio para intimidar a la familia, nada más. No sabía que era trampa, confesó. Su declaración incluyó detalles sobre la estructura jerárquica que confirmaba a el Chacal como comandante regional que recibía órdenes de una autoridad superior identificada como el patrón. El patrón controla todo el sector norte de Guadalajara. Tiene como 50 sicarios. Cobra cuotas a comerciantes. Maneja laboratorios en la sierra, reveló información valiosa. La ubicación aproximada de El Patrón fue identificada como un rancho fortificado en el municipio de Zapotlanejo, donde la organización mantenía un centro de operaciones protegido por elementos armados. Es un rancho grande con casa, bodegas, helipuerto. Siempre hay guardias, alambre electrificado. Cámaras por todos lados, difícil de entrar, describió la seguridad. Una segunda confesión llegó de Carlos el Moreno Ruiz, que había trabajado directamente con el Chacal, durante operaciones de extorsión que generaban ingresos semanales. Cobrábamos cuotas a restaurantes, tiendas, talleres mecánicos en 5 colonias. El Chacal entregaba el dinero al patrón cada viernes en una reunión semanal, explicó la metodología. La información financiera reveló que la célula de El Chacal generaba aproximadamente 200,000 pesos semanales mediante extorsión, secuestro express y venta de protección a comerciantes. Llevábamos listas de pagos, nombres de comerciantes, cantidades que cada uno debía aportar. Todo estaba organizado como empresa, documentó las operaciones.
Un tercer sicario, Roberto El Güero Morales, proporcionó detalles sobre rutinas de seguridad que el patrón mantenía para protegerse de autoridades y organizaciones rivales. El patrón cambia de ubicación cada 3 días. Tiene casas seguras en Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque. Nunca duerme 2 noches en el mismo lugar, reveló Patrones. Los horarios de reuniones fueron identificados. Martes y viernes 8 de la tarde en el rancho principal. Miércoles 12 del mediodía en casa de Tonalá. Sábados 10 de la mañana en oficina de Tlaquepaque. Siempre comunicación por radio satelital que cambia frecuencia cada día, códigos diferentes para cada operación. Nunca repite palabras, describió los protocolos. Una cuarta declaración proporcionó información sobre el armamento que la organización mantenía en depósitos distribuidos por la zona metropolitana para respaldar operaciones. Tenemos bodegas con rifles, granadas, chalecos antibalas en 3 ubicaciones, una en zona industrial, otra en el mercado. Tercera en el rancho del patrón, ubicó el arsenal. Un inventario aproximado incluía 70 rifles AK-47, 30 pistolas, 100 granadas fragmentarias y equipo de comunicación militar que superaba la capacidad de muchas corporaciones policiales. El patrón compra armas a un militar corrupto que vende equipo del ejército. Llegan cada mes camiones con armamento nuevo, identificó la fuente de provisión. La información había proporcionado una base sólida para planificar un operativo que desmantelaría la estructura superior, pero requería coordinación con autoridades federales debido a su magnitud. Esta información justifica intervención de fuerzas especiales. La organización tiene capacidad militar que supera nuestros recursos locales, evaluó el comandante Sandoval. La coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue iniciada mediante canales oficiales que permitirían acceso a recursos especializados para enfrentar la amenaza superior. Solicitamos apoyo de fuerza de tarea especializada para neutralizar al comandante que controla células múltiples con armamento de guerra, tramitó la petición. El análisis de comunicaciones interceptadas había revelado que el patrón mantenía contacto con células en Michoacán, Nayarit y Colima, que expandían el territorio bajo control del cártel. No es solo un comandante local. Es un coordinador regional que maneja operaciones en 4 estados con más de 200 sicarios bajo su mando, amplió el alcance. Mientras las autoridades preparaban el operativo ampliado. El Chacal había sido confrontado con declaraciones de subordinados que confirmaban la estructura organizacional que había estado negando. Tus muchachos ya cantaron todo, Ramón. Tenemos ubicaciones, rutinas, contactos. Tu silencio ya no protege a nadie, presionó el investigador. A la 6ª hora de interrogatorio, había quebrado la resistencia del comandante, que comprendió la futilidad de mantener silencio cuando la evidencia acumulada garantizaba condena. Está bien, licenciado. Voy a cooperar, pero necesito garantías de protección. El patrón mata familias completas de quien lo traiciona, negoció seguridad. La primera revelación significativa confirmó la identidad real de el patrón como Sergio Maldonado Vega, exmilitar desertor que había establecido la operación criminal después del abandono del ejército. Sergio era sargento primero antes de desertar. Conoce tácticas militares, tiene disciplina, entrena sicarios como soldados, por eso es peligroso. Describió antecedentes. La deserción había ocurrido hacía 5 años cuando Maldonado enfrentó corte marcial por vender armamento a criminales, escapando antes del arresto y uniéndose al cártel de la costa. Llegó con conocimientos militares que la organización necesitaba. Lo promovieron rápido porque sabía organizar operaciones como el ejército, explicó el ascenso. Una segunda revelación. Incluía información sobre corrupción que protegía operaciones mediante pagos mensuales a funcionarios municipales, jueces y elementos policiales. El patrón paga 50,000 pesos mensuales a cada comandante de policía municipal, 100,000 al delegado regional, 200,000 al juez que maneja casos, detalló sobornos. Se proporcionó una lista de funcionarios corruptos incluyendo nombres,
cargos y cantidades que recibían por proporcionar información sobre operativos gubernamentales. Siempre sabemos cuándo van a hacer operativos porque policías municipales nos avisan. Por eso nunca nos agarraban, explicó la impunidad. Una tercera revelación identificó la ubicación específica donde el patrón se reuniría el próximo martes para coordinar expansión territorial hacia colonias controladas por grupos rivales. El martes va a estar en el rancho de Zapotlanejo organizando guerra contra el cartel de Sinaloa que quiere entrar a nuestro territorio. Proporcionó la oportunidad. La reunión incluiría la presencia de 10 comandantes regionales que controlaban células diferentes, proporcionando una oportunidad única para capturar un liderazgo múltiple. Simultáneamente, van a estar todos los jefes principales. Si los agarran ese día, pueden desbaratar la organización completa en Jalisco, estimó el impacto potencial. La información había sido verificada mediante interrogatorios cruzados que confirmaban la consistencia de declaraciones proporcionadas por elementos diferentes. Todos coinciden en ubicación, horarios, participantes. La información es confiable para planificar un operativo que neutralice la estructura de mando, validó inteligencia. El comandante Sandoval había transmitido la información a autoridades federales, que autorizaron la operación Justicia Final para capturar el liderazgo completo del cártel regional. Autorización federal confirmada. Tenemos luz verde para operativo que incluirá 300 elementos especializados, helicópteros artillados, vehículos blindados, comunicó los recursos. La planificación había requerido coordinación entre Ejército, Marina, Policía Federal y Guardia Nacional que proporcionarían capacidades complementarias para el asalto. Esta es una oportunidad histórica para desmantelar una estructura que ha operado con impunidad durante años. No podemos fallar. Enfatizó la importancia. La preparación incluía reconocimiento aéreo del rancho, análisis de defensas e identificación de rutas de escape que el patrón podría utilizar durante el ataque. Drones confirman fortificaciones extensas, muros perimetrales, torres de vigilancia, búnkers subterráneos. Va a requerir asalto coordinado, documentó obstáculos. El domingo, equipos especializados habían completado un mapeo detallado del objetivo que reveló la complejidad de la instalación que requeriría aproximación desde múltiples direcciones. El rancho tiene 3 niveles defensivos. Perímetro exterior con sensores, área intermedia con guardias, núcleo central con búnkers. Planificamos infiltración nocturna, diseñó la estrategia. El lunes, ensayos finales fueron realizados en una instalación militar que replicaba características del rancho objetivo, permitiendo el perfeccionamiento de la coordinación entre unidades. Simulacro completado exitosamente. Equipos conocen responsabilidades específicas, señales de comunicación, protocolos de emergencia, confirmó preparación. El martes a las 5 de la madrugada, el operativo había iniciado movilización desde 3 bases diferentes, que convergerían simultáneamente sobre el objetivo para evitar el escape del liderazgo criminal. A las 5:47 de la madrugada exactamente, la operación Justicia Final había iniciado la aproximación coordinada desde 3 direcciones utilizando 300 elementos de élite que convergían sobre el rancho fortificado, donde el liderazgo del cártel sostendría una reunión estratégica. La Fuerza de Tarea Norte avanzaba desde la carretera federal transportando 100 elementos en vehículos blindados que establecerían bloqueo perimetral para evitar escape por la ruta principal. Confirmo aproximación norte. ETA objetivo, 15 minutos. Mantenemos comunicación silente hasta orden de asalto, reportó el comandante de sector. La fuerza de tarea este incluía helicópteros artillados que proporcionarían cobertura aérea y transporte rápido para fuerzas especiales que ejecutarían infiltración directa sobre el núcleo de la instalación. Aeronaves en posición visual confirmado sobre objetivo. Observamos actividad normal. Vehículos estacionados, guardias en torres, transmitió el piloto. La fuerza de tarea oeste transportaba equipos de demolición y comunicaciones que neutralizarían defensas electrónicas mientras establecían un perímetro de contención que impediría refuerzos externos. El comandante general Roberto Márquez coordinaba el operativo desde un centro de comando móvil posicionado a 5 kilómetros,
monitoreando la aproximación mediante drones que proporcionaban vigilancia en tiempo real. Confirmo posiciones de todas las fuerzas. Objetivo, actividad rutinaria sin indicios de alerta. Procedemos según cronograma establecido, evaluó la situación. La inteligencia había confirmado la presencia de 10 comandantes regionales mediante vigilancia que documentó la llegada de vehículos entre las 7:38 y 15 de la tarde del día anterior. Contamos 12 vehículos de alta gama en interior del rancho. Estimamos 30 a 40 sicarios de protección para la reunión de liderazgo. Actualizó estimaciones. ¿Quieres saber cómo reaccionó el patrón cuando detectó el asalto? No te pierdas este enfrentamiento final. A las 6:23 de la mañana exactamente, la primera fase del asalto fue iniciada mediante la neutralización de las torres de vigilancia utilizando francotiradores que eliminaron guardias sin alertar al interior. Torres neutralizadas. Perímetro exterior comprometido sin alarmas. Procedemos infiltración alfa, confirmó el equipo de precisión que había removido la amenaza de detección temprana. Sergio, el patrón Maldonado, había despertado por un ruido anómalo en él. Sistema de comunicación que conectaba las torres con la casa principal, detectando interferencia que indicaba presencia hostil. Nos están cayendo. Activen defensas. Todos a posiciones de combate. Gritó mientras activaba alarmas que convocaron a los sicarios a posiciones preparadas. La respuesta defensiva incluyó el despliegue de 40 elementos armados hacia puntos fortificados que habían sido construidos específicamente para resistir asaltos coordinados. La segunda fase había iniciado con el asalto aéreo cuando 3 helicópteros desplegaron fuerzas especiales sobre el núcleo central, mediante una técnica de infiltración rápida que saturó las defensas. Fuerzas federales, rindan sus armas, están completamente rodeados. Rugieron por altavoces mientras soldados establecían posiciones de combate. El enfrentamiento principal duró 45 minutos con un intercambio intenso de disparos que demostró la preparación militar que el patrón había implementado. Tenemos resistencia organizada en 3 sectores. Utilizan tácticas militares, posiciones fortificadas, comunicación coordinada, reportó el comandante de asalto. Los sicarios habían implementado una defensa escalonada, que obligó a las fuerzas federales a aplicar tácticas de asedio que minimizaran bajas mientras garantizaban la captura de objetivos. La tercera fase incluyó el uso de vehículos blindados que penetraron las defensas perimetrales mientras los helicópteros proporcionaban fuego de supresión que neutralizaba la resistencia organizada. Blindados penetrando perímetro occidental. Infantería avanzando bajo cobertura. Estimamos neutralización completa en 30 minutos, proyectó el cronograma. El patrón había intentado coordinar la evacuación de los comandantes mediante túneles subterráneos que conectaban la casa principal con una salida secreta ubicada a 500 metros. Usen los túneles, evacúen por ruta Charlie. Nos reagrupamos en el punto de extracción, ordenó mientras organizaba una retirada que había sido ensayada previamente. La inteligencia federal había anticipado el intento de escape mediante un mapeo que reveló el sistema de túneles, posicionando equipos de intercepción en las salidas conocidas. Confirmo movimiento en túnel principal. Equipos Bravo y Charlie interceptando en salidas este y norte, coordinó la respuesta que cerraría las rutas de evacuación. La cuarta fase había resultado en la captura de 6 comandantes que emergieron de los túneles directamente hacia equipos federales que esperaban en posiciones preparadas. Tenemos 6 objetivos de alto valor en custodia. Incluye comandantes de sectores norte, este, industrial, confirmó capturas significativas. El patrón permaneció en el búnker principal, coordinando resistencia final con elementos más leales que rechazaron rendición pese a la situación desesperada. Sergio, está terminado. Sal con las manos arriba y garantizamos que llegues vivo a proceso judicial, ofreció negociación mediante megáfono. No me van a agarrar vivo. Prefiero morir peleando que pudrirme en prisión, respondió rechazando términos que habrían preservado su vida. La resistencia final duró 20 minutos adicionales hasta que una granada lacrimógena saturó el búnker, obligando una evacuación que permitió la captura sin víctimas fatales.
Al suelo. Manos donde las veamos, gritaron soldados mientras el patrón emergía tosiendo, temporalmente incapacitado por el gas. Sergio Maldonado Vega fue esposado utilizando precauciones máximas debido a su entrenamiento militar que lo convertía en una amenaza constante, incluso desarmado. Sergio Maldonado Vega, alias, el patrón, queda arrestado por homicidio múltiple, asociación delictuosa. Traición a la patria, formalizó el comandante. El operativo había resultado en la captura de 15 comandantes del cártel, incluyendo al líder regional, sin bajas entre las fuerzas federales debido a una preparación exhaustiva. Operación exitosa, liderazgo regional neutralizado, estructura de mando desarticulada, territorio liberado de control criminal, evaluó el resultado. El decomiso incluyó un arsenal valorado en 10 millones de pesos, 120 rifles automáticos, 200 pistolas, 500 granadas y equipos de comunicación militar. El inventario confirma capacidad militar que superaba los recursos de muchas corporaciones. Justifica la intervención federal que se aplicó, documentó la amenaza. La documentación recuperada proporcionó mapas territoriales, listas de funcionarios corruptos y registros financieros que facilitarían investigaciones complementarias. Tenemos información sobre células en 4 estados, funcionarios que recibían sobornos, rutas de narcotráfico que operaban coordinadamente, amplió la inteligencia. Los interrogatorios inmediatos revelaron ubicaciones de laboratorios, centros de distribución y casas de seguridad que permitirían operativos secundarios. Los comandantes están cooperando para reducir sentencias. La información proporcionada facilitará el desmantelamiento de la infraestructura restante, confirmó colaboración. Durante las siguientes 72 horas, operativos complementarios neutralizaron 12 células subordinadas que habían perdido coordinación después de la captura del liderazgo. Sin comando central, las células restantes operaban de manera desorganizada, fueron neutralizadas mediante operativos locales rutinarios, reportó Seguimiento. El impacto inmediato incluyó una reducción del 60% en extorsión, secuestro y homicidios relacionados con la disputa territorial que la organización había estado sosteniendo. Comerciantes reportan que las amenazas cesaron completamente. El ambiente de seguridad mejoró notablemente en la zona que habían controlado, confirmó resultados. Las autoridades municipales recuperaron control efectivo sobre territorio que había estado bajo administración criminal durante 3 años de expansión del cártel. Policías municipales pueden patrullar sin temor a emboscadas. Servicios públicos funcionan normalmente sin interferencia criminal, restauró normalidad. La familia Suárez había expresado satisfacción por la justicia aplicada. Alfonso puede descansar en paz sabiendo que sus asesinos y jefes están pagando. El proceso judicial había iniciado con acumulación de evidencia que garantizaría condenas que eliminarían la amenaza durante décadas futuras. El Ministerio Público tiene un caso sólido contra todos los detenidos. La evidencia incluye testimonios, documentos, grabaciones que resisten cualquier defensa, proyectó éxito. El patrón fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, donde enfrentaría cargos que incluyan traición, homicidio múltiple y asociación delictuosa. Sergio Maldonado enfrentará justicia militar por deserción y civil por crímenes posteriores. La sentencia combinada garantiza cadena perpetua, confirmó procedimientos. El operativo había demostrado la efectividad de la coordinación entre inteligencia local y recursos federales para neutralizar amenazas que superaban capacidades regionales. La metodología aplicada puede replicarse contra otras organizaciones. La combinación de infiltración, interrogatorios y operaciones coordinadas produce resultados. Sistematizó lecciones. El comandante Sandoval recibió reconocimiento por la innovación que había iniciado una cadena de eventos culminando en el desmantelamiento de una estructura regional completa. El operativo del velorio estableció un precedente de efectividad que justifica inversión en inteligencia local coordinada con recursos federales. Validó la estrategia. 6 meses después, el territorio anteriormente controlado por el cártel experimentaba una normalidad que no había conocido durante años de violencia criminal.
Indicadores de seguridad muestran recuperación sostenida. Inversión comercial ha regresado. Familias desplazadas están retornando, documentó recuperación. El éxito había fortalecido la confianza ciudadana en la capacidad de las autoridades para proteger comunidades mediante la aplicación coordinada de recursos disponibles. Un año después del operativo del velorio, la metodología desarrollada por el comandante Sandoval había sido implementada en 12 estados mexicanos donde autoridades enfrentaban desafíos similares con organizaciones criminales locales. La operación Luto Falso se convirtió en un caso de estudio obligatorio en academias policiales que analizaban la efectividad de la coordinación entre inteligencia local y recursos federales. La Secretaría de Seguridad Pública había institucionalizado un protocolo que combinaba infiltración encubierta, cooperación ciudadana y análisis de comunicaciones para neutralizar células específicas. La metodología demostró que operaciones pequeñas, bien planificadas, pueden desarticular estructuras que parecían inexpugnables. Evaluó un subsecretario de Estrategia. Un manual de procedimientos fue distribuido entre comandancias estatales, incluyendo técnicas de caracterización, coordinación federal y procesamiento legal que garantizara condenas exitosas. El comandante Sandoval dirigía desde Guadalajara el Centro Nacional de Capacitación, donde especialistas entrenaban elementos que replicarían tácticas en jurisdicciones diferentes. El éxito depende de paciencia para desarrollar inteligencia, coordinación entre niveles, preparación meticulosa que no permita improvisación, enseñaba principios. Durante un año de implementación, la metodología había resultado en la captura de 43 comandantes regionales, el desmantelamiento de 18 células y la liberación de territorio controlado criminalmente. Estadísticas confirman efectividad cuando se aplica correctamente. Reducción promedio de violencia criminal es del 55% en zonas donde se implementa, documentó resultados. La familia Suárez había recuperado la tranquilidad que no experimentaba desde hacía años, cuando Alfonso se involucró con actividades que finalmente causaron su muerte. ¿Quieres saber cómo cambió la vida en el territorio que controlaba el cártel? No te pierdas esta transformación. La zona norte de Guadalajara, anteriormente bajo control de El Patrón, experimentaba un renacimiento económico que atraía inversión comercial, suspendida durante años de extorsión. Restaurantes, tiendas, talleres operan normalmente sin pagar cuotas de protección. El ambiente comercial ha mejorado dramáticamente, reportó la Cámara de Comercio local. La construcción de centros comerciales había iniciado en terrenos donde anteriormente nadie invertía por amenazas criminales que ahora habían sido eliminadas permanentemente. Familias desplazadas por la violencia habían regresado a colonias que recuperaron seguridad después del desmantelamiento de la estructura que había controlado el territorio. Mis hijos pueden ir a la escuela sin escolta. Ya no hay balaceras en las calles, no vemos sicarios patrullando, celebró una vecina de la colonia Santa Cecilia. Los servicios públicos funcionaban eficientemente porque trabajadores municipales operaban sin amenazas que anteriormente interferieron con el mantenimiento de infraestructura. Recolección de basura, alumbrado, bacheos se realizan según cronograma. Ya no hay zonas prohibidas para empleados municipales, confirmó un funcionario. La policía municipal había recuperado capacidad de patrullaje en territorio donde anteriormente evitaban enfrentamientos que superaban sus recursos. Elementos pueden responder llamadas de auxilio sin temor a emboscadas organizadas. La presencia policial se normalizó, reportó la comandancia local. El segundo año de implementación nacional había expandido la metodología hacia el combate de carteles que controlaban territorio mediante métodos similares a los neutralizados. Operaciones en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas aplicaron variaciones de la táctica original adaptadas a circunstancias locales, documentó la expansión. El cartel de Sinaloa había sido impactado en Sonora mediante un operativo que utilizó un funeral falso para atraer comandantes hacia una emboscada preparada. Aplicamos la lección de Guadalajara, ceremonia religiosa como cebo, agentes caracterizados. Coordinación federal para capturar liderazgo completo, replicó éxito. El cartel del Golfo enfrentó un operativo similar en Tamaulipas,
donde un bautizo falso atrajo células hacia una trampa que resultó en 23 arrestos. Los criminales confían en que las ceremonias religiosas son espacios seguros. Esa confianza se convierte en vulnerabilidad que las autoridades explotan, analizó la psicología. El tercer año había establecido a Roberto Sandoval como un especialista nacional en operaciones encubiertas contra el crimen organizado territorial. El comandante Sandoval revolucionó la táctica policial mediante una innovación que combina tradición mexicana con inteligencia moderna, reconoció el secretario de Seguridad. Invitaciones internacionales llegaron desde Colombia, Guatemala y El Salvador, que enfrentaban desafíos con organizaciones que controlaban territorio mediante violencia. México desarrolló una metodología que países centroamericanos quieren adaptar para combatir pandillas que controlan barrios completos, expandió influencia. Roberto había viajado a Bogotá para entrenar fuerzas especiales colombianas en técnicas que habían demostrado efectividad contra estructuras similares. La experiencia mexicana proporciona un modelo replicable que adapta a la cultura local para neutralizar amenazas que el gobierno tradicional no puede combatir, enseñó. Los resultados en Colombia fueron exitosos. 6 operativos aplicando la metodología mexicana resultaron en la captura del liderazgo de grupos que habían operado impunemente. Las técnicas funcionan porque utilizan fortalezas culturales que los criminales no anticipan. La religiosidad, la tradición familiar se convierten en ventaja táctica, explicó la efectividad. El cuarto año de implementación había reducido el control territorial de organizaciones criminales en zonas donde el gobierno mexicano había perdido soberanía efectiva. La recuperación de territorio no se mide solo en arrestos, sino en la restauración de servicios públicos, inversión privada y confianza ciudadana, evaluó impacto. La Universidad Nacional había iniciado una investigación académica sobre el operativo que documentaría lecciones para futuras generaciones de especialistas en seguridad. El caso Guadalajara representa una innovación táctica que merece estudio sistemático para extraer principios aplicables, justificó investigación. Una tesis doctoral analizó la coordinación entre niveles de gobierno, la importancia de la cooperación ciudadana y la efectividad de operaciones encubiertas versus enfrentamientos directos. La investigación confirma que la inteligencia bien aplicada supera la fuerza bruta para neutralizar amenazas específicas sin escalada de violencia. Concluyó el estudio. El quinto año había consolidado la transformación del territorio que sirvió como laboratorio para demostrar la viabilidad de la recuperación gubernamental. La zona norte de Guadalajara muestra que el gobierno puede recuperar control perdido mediante la aplicación inteligente de recursos existentes, demostró el modelo. Indicadores económicos confirmaron recuperación sostenida, incremento del 40% en registro de negocios, reducción del 70% en solicitudes de cambio de domicilio por inseguridad. Empresarios invierten con confianza porque el ambiente de seguridad permite operación normal, un círculo virtuoso entre seguridad y prosperidad, documentó progreso. La familia Suárez había establecido una fundación que proporcionaba apoyo a víctimas de violencia criminal, financiada por una compensación gubernamental que reconocía la cooperación. Alfonso murió en vano si su muerte no contribuyó a liberar un territorio donde otras familias pueden vivir tranquilas, filosofó Emiliano. La fundación operaba programas de apoyo psicológico, asesoría legal y reinserción económica para familias afectadas por actividades criminales. Proporcionamos servicios que el gobierno no puede ofrecer individualmente. La experiencia personal nos permite entender necesidades específicas, explicó la misión. Un reconocimiento nacional llegó cuando el presidente de la República visitó Guadalajara para conmemorar el aniversario del operativo que había establecido el modelo nacional. La operación Luto Falso demostró que la innovación local puede generar transformación nacional cuando se aplica sistemáticamente, declaró en ceremonia. El comandante Sandoval recibió una condecoración máxima que reconocía contribución a la seguridad nacional mediante el desarrollo de una táctica revolucionaria. Su innovación salvó vidas, liberó territorio, restauró confianza ciudadana. Es ejemplo de lo que autoridades pueden lograr con preparación adecuada, elogió el presidente.
Durante el discurso, Roberto reflexionó sobre el momento que había iniciado la transformación. La decisión de convertir una tragedia en oportunidad para innovación. Táctica. Todo comenzó con una familia que perdió a un ser querido, pero decidió cooperar para evitar que otros sufrieran violencia similar, recordó el origen. El sexto año había establecido a la Operación Luto Falso como un paradigma que redefinió el enfoque gubernamental hacia el combate del crimen organizado territorial. La metodología cambió la filosofía de la confrontación directa hacia la neutralización quirúrgica que preserva vidas mientras elimina amenazas, evaluó transformación. La Academia Nacional de Seguridad había incorporado el caso como estudio principal en un currículum que preparaba la futura generación de comandantes especializados. Los estudiantes analizan cada fase: desarrollo de inteligencia, coordinación institucional, ejecución táctica. Procesamiento legal, sistematizó enseñanza. Los graduados aplicaron principios en jurisdicciones propias, adaptando técnicas básicas a circunstancias específicas que enfrentaban en territorios diferentes. La flexibilidad de la metodología permite adaptación local, manteniendo efectividad comprobada, confirmó versatilidad. El 10º aniversario fue conmemorado mediante una ceremonia que reunió autoridades, víctimas y especialistas que habían participado en el desarrollo e implementación. Una década después, la metodología continúa produciendo resultados que justifican inversión en inteligencia sobre fuerza bruta, evaluó sustentabilidad. El comandante Sandoval, ahora general, dirigía el Instituto Nacional que entrenaba especialistas en operaciones encubiertas para toda América Latina. La experiencia mexicana se convirtió en referencia hemisférica para el combate del crimen organizado que controla territorio, expandió influencia. La zona norte de Guadalajara celebraba el aniversario con festivales comunitarios que habían sido imposibles durante años de control criminal. Familias disfrutan espacios públicos que habían sido prohibidos. Niños juegan en parques que los sicarios utilizaban como bases, celebró recuperación. La historia que había comenzado con la muerte violenta de Alfonso Suárez culminaba en una metodología que liberaba territorio y salvaba vidas a lo largo de México. La Operación Luto Falso demostró que la tragedia puede convertirse en oportunidad cuando autoridades y ciudadanos cooperan efectivamente, una lección permanente.